Hola, soy David Almendro, voy a ser vuestro profesor de física y os voy a explicar un poco cómo va a ir el funcionamiento de una clase en la Academia Portal Real. El funcionamiento es, bueno, nosotros vamos a dar los apuntes y las relaciones de ejercicios, y aquí estamos trabajando tanto con la teoría como con los ejercicios. Yo, por ejemplo, voy a hacer un ejercicio de campo magnético, que es lo que se conoce como un selector de velocidad. Para eso voy a explicar primero unas nociones de teoría que necesitamos antes de empezar el ejercicio, que son, por un lado, la ley de fuerzas de Lorentz, que indica, si ponemos la fórmula, donde en esta fórmula F es la fuerza, Q es la carga, V la velocidad y B el campo magnético. Pues quiere decir que cuando yo tengo una carga en movimiento dentro de un campo magnético, aparece una fuerza magnética sobre esa carga. Hacemos un esquemita de cómo funciona. Si tengo una carga, en este caso positiva, V con una velocidad que hemos puesto en esa dirección dentro de un campo magnético, B, que son las cruces quiere decir que el campo magnético entra hacia la pizarra, pues según la fórmula aparece una fuerza. ¿Cómo representamos la fuerza? Pues usamos para ello la regla de la mano derecha. Según la regla de la mano derecha, el índice nos indica la velocidad, como lo hemos puesto hacia allá, sería este dedo. Los dedos de en medio indican el campo magnético, como hemos puesto que van hacia adentro, los meto hacia adentro, y el pulgar me indica la fuerza para una carga positiva. En caso de una carga negativa sería al contrario de lo que me diga el pulgar. Como estamos en el caso de una carga positiva, la fuerza magnética va hacia arriba. ¿Bien? Entonces así funciona lo que es la ley de fuerzas de Lorentz. Una carga en movimiento dentro de un campo magnético. Siempre que tengamos esas condiciones, pues aparece una fuerza magnética. ¿Bien? Es una de las primeras cosas que necesitamos para hacer este ejercicio. Lo siguiente que vamos a usar para el ejercicio que vamos a hacer es lo que es un campo eléctrico uniforme. Un campo eléctrico uniforme es un campo que es constante en módulo en todos sus puntos. Se representa con dos barras, en una ponemos un más y otra un menos. El más quiere decir que está a un potencial superior que en la barra que tenemos el menos. Y la flecha iría, o el campo eléctrico iría, del positivo al negativo. Es decir, ¿por qué? Porque el campo eléctrico es conservativo y todos los campos conservativos van en el sentido de los potenciales decrecientes. Por eso va del más al menos. Entonces, conociendo estas dos cosas de teoría, que las hubiéramos visto previamente antes de hacer el ejercicio, pues podemos hacer el ejercicio que nos interesa. Va a ser el 25 de la relación de ejercicios del tema 3, que es la parte que corresponde a campo magnético, y dice, si un electrón se mueve con una velocidad de 10 metros partido segundo en el eje X, porque me pone la dirección Y, y en una región en la que existe un campo eléctrico E de 100 voltios partido metro en la dirección J, y dice, y tenemos también un campo magnético B, y dice, explica con ayuda de un esquema la dirección del campo magnético y calcule su intensidad. Se refiere a que calculemos la intensidad para que no se desvíe, para que siga yendo en el eje X. Bien, pues vamos a hacernos un dibujito de cómo funciona el ejercicio. Y dice, según los ejes coordenados, si este es el eje X, este el eje Y y este el eje Z, pues como la velocidad es de 200 metros partido segundo y el campo es de 100 J voltios partido metro, y me están diciendo que es un electrón. Un electrón es carga negativa. Pues vamos a ir representándonos esto. Entonces tenemos un electrón que es una carga negativa, la velocidad va en el eje X en el sentido positivo, que me lo indica este esquemita que hemos puesto de los ejes, que me indica el sentido positivo de cada uno de los vectores, y tengo un campo eléctrico que va
en el sentido positivo del eje Y. ¿Bien? Entonces, como va en el sentido positivo, se representa con dos barras, como lo hemos dicho antes. Ponemos el más de la que parte y el menos hacia donde va, porque hemos dicho que es, al ser conservativo, va en el sentido de potenciales decrecientes. Bien, entonces, como no queremos que se desvíe la partícula, necesitamos dos fuerzas. La primera fuerza que vamos a ver es la fuerza eléctrica, que es carga por campo. Como el campo va en el sentido positivo del eje Y y para obtener la fuerza está multiplicada por la carga, al ser una carga negativa le cambia el sentido al vector y la fuerza eléctrica iría hacia abajo. Y entonces, si yo no quiero que se desvíe, pues necesitaré una fuerza magnética que vaya hacia arriba, que compense a la fuerza eléctrica, y así la sumatoria de fuerzas sería igual a 0. ¿Bien? Entonces, ¿cómo dibujo el campo magnético? Pues a partir de la ley de fuerzas de Lorentz. Bien, lo ponemos y la explicamos un poco. Decimos que cuando hay una carga en movimiento dentro de un campo magnético aparece una fuerza. Para explicar el sentido del campo magnético me voy a la regla de la mano derecha. Como la carga es negativa y la fuerza magnética va hacia arriba, y hemos dicho que la ley de la mano derecha es para una carga positiva, para una carga negativa al contrario. Entonces el pulgar, en vez de indicarlo para arriba, lo ponemos para abajo. Y el índice me indica la velocidad. Entonces mis dedos del medio quieren salir de la pizarra, por tanto el campo magnético iría hacia afuera. Y eso se representa con puntos en nuestro dibujo. Bien, y ese sería el campo magnético. Y eso sería el apartado A del ejercicio, que nos dice que explique con ayuda de un esquema la dirección del campo magnético y calcule su intensidad. Sería lo que nos faltaría. Bien. Una vez que hemos hecho el esquema, para calcular el valor, nos vamos a las leyes de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, por tanto, si las dos fuerzas son iguales y de sentidos contrarios, en módulo tienen que valer lo mismo. La fuerza eléctrica es la carga por el campo, al estar en módulo las cargas tienen que estar en valor absoluto, y por otro lado tengo la fuerza magnética, que es Q por V por B, y al ser un producto vectorial por el seno del ángulo, que forman los vectores V y B. Y como en nuestro dibujo, y lo que nos están diciendo los apuntes, la velocidad y el campo magnético son perpendiculares, el ángulo es 90 grados, y el seno de 90 vale 1. Por tanto, tenemos que Q por E es igual a Q por V por B. Las cargas se van y de esta manera podemos calcular la intensidad del campo magnético si despejamos, que sería el campo eléctrico partido a la velocidad. Como el campo eléctrico vale 100 y la velocidad 200, estamos trabajando en módulos, nos olvidamos de los vectores y dan valor de 0,5 teslas, que son sus unidades en el sistema internacional. Y así sería un ejemplo de cómo funciona este tipo de ejercicio. Esto se conoce como un selector de velocidad.